Grazie mille a todas las organizadoras de este magnífico congreso. Como Adolfo Carrasco, hablaré en español para poder agilizar la intervención. Bien, yo me voy a centrar en las consecuencias del ascenso y la caída de los válidos, especialmente Lerma y Olivares, en la carrera de varios nobles napolitanos, y he escogido el duque de Vietri y el duque de Noche. Bien, el duque de Vietri. Ya Felipe II, poco antes de morir, aconsejaba a su hijo que gobernara solo, sin entregar su corazón y voluntad a ningún vasallo. Pero lo primero que hizo Felipe III al morir su padre, en la primera hora de su reinado, decía Gil González Dávila, fue declarar la gracia en don Francisco Gómez de Sandoval, entregándole el despacho de su imperio, algo que contravenía la forma de gobernar de Felipe II. En la memoria de Gil González Dávila estaba el ejemplo de Juan II o de Enrique IV, y no dejaba de mencionar que el rey católico decía que no es lo dificultoso de las coronas en reinar, sino el sufrir a los privados que tienen. En la semblanza que hacía Gil González Dávila de Lerma, decía que era buen caballero y de gran talento y dadivoso. Lo que recibía con una mano lo daba con la otra. Para Dávila, Lerma levantó a muchos a lugares altos, buscando los méritos de los que así sublimaba, aunque muchos de ellos dieron con sus estatuas en el suelo, convirtiéndose en el polvo de donde fueron levantados. Es decir, Lerma se convertía en un nuevo Prometeo que podía encumbrar a muchos por su deseo y voluntad, como el rey había hecho con él. Gil González Dávila también explicaba el proceso de la caída. Esta prodigiosa privanza fue acabar que, en llegando el sol a lo alto del mediodía y la luna a la hora de su lleno, como no hay donde subir, todo baja y cae, como despeñándose de la eminencia de tan alto estado a otro muy diferente. Y la actitud de muchos cambiaba, y donde había acompañamientos, ahora había soledades y suspiros y demás penas. En conclusión, que no dio mucho gusto el subir, porque el subir fue paso a paso y el despeñarse y caerse en un momento. Con el cambio de reinado, el nuevo rey todo lo hizo de nuevo, y así decía Gil González Dávila: todo se muda, unos crecen y enriquecen, que no pensaban en ello, otros decaen de la veneración en que estaban, unos alegres festejan la fortuna presente que los honra, y otros lloran lo que acaban de perder. Unos son adorados porque mandan, y otros tenidos en poco y porque se les acabó el mundo. El efecto benéfico en este momento actuó en los Lemos, que habían establecido un doble parentesco con Lerma. El sexto conde se había casado con su hermana y el séptimo con su hija. Los sextos condes fueron nombrados virreyes de Nápoles, y en el reino se hacían eco de la importancia de tener como nuevo virrey al cuñado de Lerma. La élite lo veía como una oportunidad para obtener mercedes en la corte a través del valido. Los sextos condes lo fomentaron a través de la magnificencia y azuzando la esperanza de conseguir todo aquello que desearan del rey. Además, los virreyes establecieron alianzas, entre otros, con Fabrizio del Sangro, duque de Vietri, que gozó de su favor durante décadas. Los duques de Vietri, según explica Campanile, procedían de la familia Sangro, también a la que pertenecían los Sansevero, que tenían el Toisón, aunque en la rama secundaria, y estuvieron al servicio de la corona desde los aragoneses hasta los Habsburgo, participando en campañas militares y en embajadas. El tío de Fabrizio del Sangro tuvo relación con el cuarto conde de Lemos durante su embajada en Roma, porque fue cardenal en el cónclave de Paulo IV, por lo tanto había relaciones familiares. En el reino, el duque de Vietri había sido escribano de ración, aunque su enemistad con el marqués de la Pádula y el virrey saliente, el conde de Olivares, le hizo caer en desgracia y fue a prisión. Con el éxito fulgurante de los Lemos, su suerte cambiaría. Sería absuelto de las acusaciones y sería restituido en su cargo. Muestra de esta alianza fue la decoración de su palacio a la llegada de los sextos condes, con música, luminarias y retratos del rey y los Lemos. Como ocurría en Madrid con la mudanza del reinado, se cerraban puertas para unos y se abrían otras para otros. También aquí en Nápoles. Más adelante, el séptimo conde de Lemos también logró para él un puesto en el Consejo Colateral, unos ducados de pensión y el hábito de Santiago para su hijo Juan de Sangre. Este favor también repercutió negativamente cuando los enemigos o rivales de Lemos llegaron al poder en 1616. El duque de Osuna, que encarnaba el relevo que ya se estaba produciendo en la facción Sandoval a favor del duque de Uceda, como refleja la correspondencia con el regente Montoya, apoyó la conjura anti-Lemos y actuó con represalias hacia quien había sido el colaborador de Lemos, es decir, que acusaría de corrupción al duque de Vietri
y su hijo Juan de Sangro escribiría al rey para explicar los ataques que estaba sufriendo su padre por parte de Osuna. Todo venía provocado por la actitud crítica del duque de Vietri hacia la gestión de la hacienda del duque de Osuna y sus decisiones sobre alojamiento y traslado de tropas que habían causado perjuicio en la población, a su parecer. Por otra parte, Osuna le había acusado al duque de Vietri de vicio carnal, de querer promover un motín entre el pueblo diciendo que el duque trataba de introducir la Inquisición y de alojar dentro la ciudad y poner en contra de él a la nobleza, y así le toca de sedicioso e infiel. Sin embargo, Juan de Sangro afirmaba que su padre, por la larga fidelidad y servicio a vuestra majestad, es muestra clara del poco fundamento que tenían estas acusaciones, que se han tomado por color y sombra de todo lo susodicho. En su descargo, Juan de Sangro afirmaba que la propia acción del duque de Osuna, con la presencia de tropas en Nápoles, había causado inquietud en la población. Además, se acusaba a Osuna de enfrentar a la nobleza y pueblo y con ello provocar el envío a Madrid de la embajada del padre Brindisi, y pedía el retiro de Osuna del gobierno de Nápoles. Había otras acusaciones cruzadas, pero en definitiva la intención de Osuna era desautorizar al duque de Vietri y relegarle de su oficio para impedir voces discordantes, mientras su hijo pedía que su padre pudiera pasar el tiempo de cárcel en su casa por su avanzada edad y que se tomaran cartas en el asunto. Estas luchas de poder eran frecuentes en los cambios en el virreinato y ocurrieron con otros nobles, como con los Conca y Avelino, que fueron favorecidos por Benavente y Osuna y fueron contrarios a los lemos, o con el duque de Nochera, desterrado por los lemos y afín a Osuna. Bien, en el caso de Francesco María Carafa, quinto duque de Nochera, pertenecía a la familia Carafa, una de las más importantes de Nápoles, era de la rama de la Estadera. Era hijo del cuarto duque de Nochera y de Ana Carafa, hija del príncipe de Estiliano e Hipólita Gonzaga, y también habían estrechado lazos con los Sangro, príncipes de San Severo. El noble tuvo una educación esmerada y siguió el ejemplo de su padre, tanto en la relación con los intelectuales como en el servicio militar, ya que su padre actuó en Lepanto. Y la imagen del duque de Nochera a lo largo del siglo XVII giraría en torno a la fidelidad a la corona, a la defensa de la religión católica y este interés por su cultura y por la cultura y la vocación militar. Según se recoge la información de la época, luchó contra los protestantes en el contexto de 1618 y también aparecía los tintes providenciales al explicar su vocación militar, ya que en la jornada de los Querquenes de 1611 él afirmaba o creía que le había salvado la vida la intercesión de Santo Domingo, por el que profesaba una gran devoción. En definitiva, el duque de Nochera sería il Marte di nostro secolo. Por otro lado, este interés por la cultura y su participación en la Academia de los Ociosos le podía haber acercado a Lemos, pero esta relación se ensombreció a causa de su matrimonio con Ana Pignatelli, que no obtuvo la anuencia ni del padre de la novia ni de la corte y que le supuso el exilio, y solo pudo regresar con el cambio de gobierno bajo el duque de Osuna, con quien se entendía mejor, y entró en la ciudad acompañado de 300 hombres a caballo, haciendo un alarde de la nueva situación. La afiliación con los grandes linajes de los Nochera muestra su intención de mantener su estatus. Sin embargo, no faltarían en la casa problemas económicos y por falta de descendencia, y es que la casa se extinguiría con el hijo del quinto duque de Nochera y pasaría a los marqueses de Castelrodrigo. Pero los duques de Nochera habían establecido grandes estrategias familiares y habían hecho servicios a la corona, especialmente en el siglo XVI, cuando obtienen el título por su lucha contra los franceses defendiendo Nápoles. No dejaron de tener problemas económicos, como he dicho, y también hubo problemas en la sucesión patrimonial con el enfrentamiento entre Nochera y los Pignatelli, pero que al final terminó en un acuerdo. Y otro acontecimiento asociado a enlaces matrimoniales y que tuvo influencia, tuvo una consecuencia política, fue que apoyó el matrimonio entre Ana Carafa con el duque Medina de las Torres en contra de los deseos de Olivares. Como hemos visto, el duque de Nochera tenía vocación militar y pronto se alineó con la política del duque de Osuna, pero también le apoyó en los momentos más bajos, en minoría, ¿no? A la altura de 1619, y en esta lid estaba involucrado el duque de Vietri, como hemos visto, que era la cara de la otra moneda, fiel a Lemos y crítico con el gobierno de Osuna.
En cualquier caso, poco faltaba para que Osuna fuera requerido en la Corte con graves acusaciones. Además de esta afiliación dentro de la política faccional, Nochera continuó con su carrera militar, participó en Breda, en otras contiendas, especialmente en Nördlingen. Gracias a su actuación, por ello le fue concedido el Toisón de Oro, obtuvo la grandeza y fue requerido a la corte en 1639 y 1640 para ser virrey de Navarra y Aragón. En esta difícil coyuntura, con la revuelta de Cataluña, fue acusado de connivencia con los franceses, pues por estar más cercano a los círculos, a la idea de los círculos aragoneses, entre los que estaba Baltasar Gracián, de mantener una actitud más conciliadora y de no intervenir militarmente, tal y como quería el conde duque de Olivares, y por eso fue acusado de traición, llevado a la corte, arrestado y recluido en la Torre de Pinto hasta su muerte en 1642, aunque posteriormente quedó absuelto de los cargos. Como he dicho, en su círculo estaba Baltasar Gracián, y si inicialmente alababa al conde duque de Olivares, posteriormente mostraría su decepción hacia Olivares y además pensaba que el válido estaba echando por tierra ese proyecto político de monarquía que había inaugurado Fernando el Católico. Conclusión. Este juego de servicio y premio podía provocar el ascenso y caída de estos nobles que se veían impelidos al mismo destino de aquellos que les procuraban el favor. De esta forma, el ascenso y caída de muchos nobles napolitanos pudieron estar conectados a la voluntad de los virreyes y a la lucha faccional, a su estrategia política y a los cambios de la fortuna en definitiva. Lerma actuaba como Prometeo ante sus hechuras y los virreyes elegían el destino de sus colaboradores y detractores, mientras la ocupación de cargos como los virreinatos les vinculó directamente con el poder de decisión de los válidos. Y oponerse a ellos, como le ocurrió a Nochera, podía tener consecuencias nefastas. Sin embargo, poco tiempo pasó para que Nochera, sin poder verlo ya, fuera restituido en su honor y cayera en desgracia el conde duque de Olivares. Estos eran los golpes de la fortuna, aunque ya fuera tarde.